Continuando con las enfermedades profesionales, las enfermedades causadas por agentes tóxicos, las enfermedades causadas por agentes físicos como el ruido, las vibraciones, que son, por ejemplo, el caso del ruido, los problemas auditivos, pérdida de la audición, el tiempo, las de vibraciones, que causan problemas musculoesqueléticos a las articulaciones, las de aire comprimido y descomprimido, enfermedades de radiaciones ionizantes que pueden producir ciertos tipos de cánceres, las causadas por radiaciones ópticas, ultravioletas, luz visible, el láser, enfermedades causadas por exposición a temperaturas extremas, ya sea frío y calor, producen muchas enfermedades musculoesqueléticas. Las enfermedades causadas por agentes físicos no mencionados anteriormente, que también pueden producir enfermedades profesionales, las enfermedades causadas por agentes biológicos, agentes infecciosos y parasitarias, sobre todo en áreas de salud, donde puede haber enfermedades por brucelosis, virus, hepatitis, VIH, tétanos, tuberculosis, anthrax, leptospira, enfermedades por hongos, enfermedades del sistema respiratorio, enfermedades de la piel, enfermedades del sistema osteomuscular, enfermedades y del comportamiento, trastornos mentales, cáncer profesional, entre otras enfermedades. Así podemos decir que las enfermedades profesionales están clasificadas por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Internacional del Trabajo. Su última actualización. Ok, entonces, en resumen, podemos decir que la enfermedad profesional requiere de una serie de elementos para poder hacer o calificar la enfermedad como una enfermedad profesional o una enfermedad ocasionada por trabajo y no una enfermedad común. Entonces sería el tiempo de exposición, factores de riesgo del trabajo, mediciones del medio ambiente, factores del individuo o de la persona, principalmente una historia clínica laboral, estudio de laboratorios, estudio de biomarcadores en el individuo y ver si este trabajador estuvo expuesto a otros factores de riesgo muy parecidos en otras empresas o en otros trabajos. Así que la enfermedad profesional requiere de todo un proceso de evaluación. Yo les puse dentro de los trabajos enfermedad profesional, cómo hacer el diagnóstico. Les voy a enviar una guía para que ustedes puedan leer y sepan cómo establecer el diagnóstico o por lo menos calificar o dictaminar que una enfermedad está provocada por el trabajo. Existe en la bibliografía una serie de guías que también pues algunos países dentro de sus direcciones nacionales de salud del trabajo y salud ocupacional establecen guías o protocolos para hacer diagnóstico de enfermedad profesional. Les puedo dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el estrés laboral. El estrés laboral es una enfermedad profesional muy frecuente que se aparece principalmente por factores relacionados a la organización del trabajo. El estrés laboral es una de las primeras causas de ausentismo laboral.
y es una de las causas principales de disminución de la productividad dentro de las empresas. Esto es establecido así por la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo sabemos que sufrimos de estrés? Bueno, hay desmotivación para ir al trabajo, el paciente sufre de muchos dolores de cabeza, tiene problemas de ansiedad, tiene desmotivación, en muchas ocasiones también puede tener relaciones y conflictos entre los compañeros y con su jefe. Otras causas, por ejemplo, la fatiga visual, es muy frecuente en puestos de pantalla o personas que trabajan con computadoras. Puede aparecer ojos rojos, ardor, cansancio, que son los síntomas principales, mareos, dolores de cabeza. Esto pues puede estar asociado también por eh, la luz de las pantallas de las computadoras que no tienen protectores visuales y por una baja iluminación. El dolor de cabeza o el dolor lumbar, perdón, y la fatiga postural también se ve muy frecuentemente en los problemas de puestos de oficina. En el caso, por ejemplo, de las empresas que se dedican principalmente al manejo de carga, donde el trabajador muchas veces se expone a levantar cargas de manera excesiva y por tiempos prolongados. Se utiliza una mala mecánica corporal, se adoptan posiciones inadecuadas y aparecen los llamados dolores de espalda que muchos de ustedes conocerán como lumbago o lumbalgia. Estos pacientes también pueden desarrollar problemas en las articulaciones como de los hombros, las manos, piernas, cadera. Y si el tiempo de trabajo y exposición y que no se cumplan con las disposiciones que establecen las normas internacionales de carga, pues aparecen estas enfermedades. Se puede mencionar la gastritis, dolor a nivel del epigastrio o a nivel de la gente llamado boca del estómago. Se da sobre todo en trabajadores que hacen turnos nocturnos o en trabajadores que por exceso de trabajo no almuerzan o se pasan sus horas de alimentación, sumado al estrés. Estos trabajadores probablemente pueden desarrollar gastritis, úlceras gástricas, inclusive hasta cáncer, si no se identifica el factor de riesgo de manera importante. La obesidad, que está asociada sobre todo en trabajadores que trabajan largas horas y que pasan mucho tiempo en su escritorio, que no hacen ejercicio y a su vez se les suma que tienen una mala alimentación. También podemos mencionar la gripe o el resfriado, por ejemplo, ¿no? En épocas del año donde hay una alta incidencia de casos de gripe, un trabajador llega a una empresa resfriado, llega engripado y empieza a contagiar a sus compañeros. Esto se puede considerar enfermedad profesional. Por ejemplo, en el caso de la pandemia se dieron muchos casos de aquellos trabajadores, médicos, enfermeras, laboratoristas, etcétera, que se pusieron al virus de la COVID secundario a pacientes que ya estaban hospitalizados dentro del área COVID. Esto se considera como enfermedad profesional. Entonces, de esta manera ustedes pueden tener un pantallazo de que la enfermedad profesional es la que se adquiere el trabajo y va a depender mucho de los factores de riesgo y el tiempo a la que se exponen estos trabajadores y, como decía anteriormente, también a la cantidad de exposición. Y algo muy importante, si no se toman medidas preventivas como el uso de equipos de protección personal, el control y las mediciones del medio ambiente, de los factores de riesgo en medio ambiente y sobre todo la mala utilización también de los equipos de protección personal. Entonces, este es algún resumen que le estoy haciendo sobre lo que se denomina enfermedad profesional, que deben tener claro que una enfermedad profesional solo se puede dictaminar si tenemos todos los parámetros alineados para llegar a esa calificación. En próximas clases estaremos hablando de los parámetros clínicos y de los laboratorios que hay que hacerle periódicamente a los trabajadores, así como la vigilancia epidemiológica para evitar precisamente este tipo de enfermedades. Saludos.